Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos más a un programa más pues, de CiniChat. Si esta es la primera vez que te conectas con nosotros, te cuento rápidamente que el CENDE, Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, tiene más de 13 años ofreciendo orientación psicológica gratuita de 24 horas. Así que si tú o algún familiar o conocido requiere de apoyo, no dudes en marcar al 800-911-6666 en la opción número 3 o escribir a centrodiagnóstico@serfeliz.com.mx. Aún todavía seguimos transmitiendo desde casitas, seguimos en tiempo de pandemia, así que no bajemos la guardia, sigámonos cuidándonos y salir solamente para lo estrictamente necesario y con todas las medidas de seguridad cuando sea así. Así que, pues bueno, les vamos contando rápidamente el día de hoy. Las personas con discapacidad han pertenecido pues a una de las minorías a las que se les ha negado muchas veces toda posibilidad de satisfacer sus necesidades tanto afectivas y sexuales, por lo que desde una perspectiva integradora pues es necesario trabajar el tema de la sexualidad y también de las relaciones interpersonales, ya que en definitiva es un derecho que las personas tenemos y del que nadie se debe de privar. Así que, pues bueno, por lo que para hablar del tema, invitamos a la doctora Irene Torices, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos esté con nosotros. Doctora, muchas gracias. Al contrario, Evelyn, gracias por la invitación. No, pues bueno, a lo largo del programa les estaré compartiendo un poquito de lo que la doctora ha estado haciendo a lo largo de muchos años y pues rápidamente les voy compartiendo. La doctora tiene 3 títulos de licenciatura, 3 especialidades en sexología, el mismo número de grados a nivel maestría en sexología, cuenta también con un doctorado en evaluación educativa y es doctoranda en sexualidad humana, realizando actualmente su tesis sobre el impacto de la educación en sexualidad en las experiencias sexuales de personas con discapacidad psicosocial. Así que como ustedes verán, definitivamente es la más adecuada para poder hablarnos de este tema del día de hoy, que es sexualidad y discapacidad. Y pues bueno, les recuerdo, yo soy Evelyn Cruz, que estaré el día de hoy acompañándolos junto con la doctora Irene para hablar de este gran tema. Doctora, pues vamos iniciando, ¿qué le parece? Claro que sí, con gusto. Ok, pues me gustaría mucho que empezáramos a hablar justamente sobre qué entendemos por discapacidad y por sexualidad. Bueno, antes de pasar a definiciones tan puntuales, a mí me gustaría regresar un poquito y aclarar a quiénes consideramos personas con discapacidad o de qué hablamos cuando hablamos de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad van a incluir a todas aquellas que tengan alguna deficiencia de tipo físico, psicosocial, intelectual o sensorial de largo plazo. Esto es muy importante porque en ocasiones nos fracturamos una pierna que va a sanar a lo mejor en 6 meses y pensamos que ya podemos considerarnos con discapacidad. La realidad no es así. Tiene que ser una condición de largo plazo para poder hablar de que somos una persona con discapacidad. Y se considera que una persona presenta una discapacidad cuando al interactuar con diversas barreras se impide su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de circunstancias que el resto de las personas. Como tú decías hace un rato, todas las personas somos iguales en derecho. Sin embargo, cuando se nos considera un grupo minoritario, es necesario retomar justamente los derechos generales de las personas y aplicarlos de manera específica para un grupo como es el de las personas con discapacidad, un grupo particular como puede ser el de las personas con discapacidad. No hay en realidad una definición de lo que es la discapacidad. Hay más bien propuestas conceptuales en relación a la misma. Y la discapacidad, por ejemplo, la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el documento en donde están puestos todos los derechos de las personas con discapacidad, el primer tratado, gran tratado del siglo XXI, refiere que la discapacidad es un término genérico que incluye deficiencias sensoriales, motrices, cognitivas o psicosociales, así como limitaciones en la actividad y restricciones en la participación en un contexto determinado. Indica también los aspectos negativos de la interacción entre una persona
condicionados en parte por su condición de discapacidad, y las demandas del medio, que pueden ser físicas, sociales, laborales y personales. Por otro lado, hay una propuesta de la Asociación Americana para el estudio de la discapacidad intelectual y de los trastornos del desarrollo, que refiere que la discapacidad es la desventaja causada por las barreras que la sociedad genera al no atender de manera adecuada las diversas necesidades de la persona. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque en el pasado se pensaba que la discapacidad era una característica que formaba parte de la persona. La mirada actual es que es la interacción con el contexto, con el medio ambiente, lo que en realidad genera la discapacidad. Yo, por ejemplo, que requiero utilizar anteojos, presento una deficiencia visual, pero el hecho de que presente yo una deficiencia visual no hace que automáticamente se me considere una persona con discapacidad visual. Para ser una persona con discapacidad visual tendría que tener yo barreras que enfrentar en mi medio social y que me impidieran participar en igualdad de circunstancias que el resto de las personas para poder incluirme en el grupo de personas con discapacidad. Ahora, ¿qué es la sexualidad? Que es la otra arista del tema que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de sexualidad, nos vamos a referir a los aspectos biológicos, emocionales o psicológicos y sociales de todos los seres humanos. De tal manera que la sexualidad nos puede remitir a la reproductividad, pero también nos puede remitir a los aspectos como las sensaciones, las percepciones y los sentimientos, así como las interacciones sociales, que son los comportamientos, el trabajo, la ocupación, las leyes, los juegos y en general todo aquello que nos va caracterizando como personas sexuales. Uno de mis profesores decía en las clases que la sexualidad no es algo que te la puedas quitar y dejarla guardada en un cajón en tu casa. Es algo con lo que andamos todo el día cargando, que se muestra en las interacciones que tenemos con otras personas, en la forma en que nos vestimos, si nos maquillamos o no, en la forma en cómo caminamos, incluso cómo hablamos, también es una manera de manifestar nuestra sexualidad y está caracterizada por estos tres aspectos que forman parte de la integridad de los seres humanos: los aspectos biológicos, los aspectos emocionales o psicológicos y los aspectos sociales. Y esta sexualidad es algo que se vive y se expresa en función del sexo con el que nacemos. Si yo nací mujer y me percibo mujer, será esta la forma en cómo me experimente mi sexualidad. Si nací hombre y me siento hombre, será distinta a la percepción que tiene una mujer de cómo manifiesta su sexualidad. De manera un poco más amplia, la sexualidad es un término que se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humanos, que incluye el sexo, el género, las identidades sexual y de género, la orientación sexual, el erotismo, el vínculo amoroso, el amor y la reproducción, y que se puede experimentar o expresar en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Es entonces el resultado de la interacción de diferentes factores biológicos, psicológicos y socioculturales, así como también éticos, religiosos y espirituales. Que estos tres últimos son muy importantes porque a veces se piensa que cuando una persona es muy religiosa deja de pensar y de vivir su sexualidad, lo cual puede ser totalmente opuesto. Puede ser que haya una sublimación de su sexualidad en su práctica religiosa o espiritual y no por eso deja de ser una persona sexual. Por supuesto, y bueno, eso me hace pensar pues en varias cuestiones desde estos conceptos que usted nos comparte, que por supuesto buscamos pues visiones más integradoras acerca tanto de la discapacidad como de la sexualidad misma, ¿no? Pensando justamente en términos de sexualidad, si de por sí en sí mismo ya es un tabú hablar en nuestra sociedad de sexualidad, ¿no? Los padres muchas veces con dificultad para hablar con sus hijos sobre educación sexual, ¿sí? Hablar ahora de educación sexual también en todos los grupos minoritarios debería de ser una prioridad y por supuesto un conocimiento que todos deberíamos de tener en cuanto a la sensibilización sobre todo del tema.
Me llama la atención también esto que nos cuentas acerca de cómo la interacción es parte primordial para poder determinar esta parte de la discapacidad, ¿no? Y entonces podemos hablar también de cómo los estereotipos, la discriminación puede jugar un rol importante en temas incluso de políticas públicas, ¿no? Estamos hablando de esto a todos los niveles. Doctora, en ese sentido, entonces, podemos empezar a ver que existen pues muchos mitos acerca de la propia discapacidad y de la propia sexualidad. Y ahorita vamos a ir retomando cada uno de estos que usted nos va a ir compartiendo, por supuesto, pero quiero empezar por aquí a retomar un poco lo que nos están comentando por aquí, que nos están mandando por ahí saludos, la doctora Verónica Jiménez, es un honor ver a la doctora Irene, Eduardo Añazaer, dice saludos, querida Irene, de Eduardo Salazar Espinosa. Por aquí Blanquis Pérez nos dice saludos, excelente tema. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Entonces, retomando este tema, doctora, acerca justamente de los mitos, ¿cuáles son los mitos que existen en cuanto a la sexualidad de las personas con discapacidad? Bueno, todos los que te puedas imaginar, Evelyn. Parece mentira que a estas alturas del siglo XXI se siga pensando, por ejemplo, que las personas con discapacidad son asexuales, que son infantiles o que son como niñas o niños y que en consecuencia necesitan que se les protejan, sobre todo de temas que tienen que ver con su sexualidad, de incluso educación de la sexualidad, consejería sobre sexualidad. Es necesario protegerlos porque se les sigue considerando como si fueran infantes, aunque adquieran la discapacidad en la adolescencia o en la vida adulta. Se suele pensar también que su discapacidad genera discapacidad en su entorno, como si fuera contagioso. Y esto es algo que vemos con más frecuencia cuando tenemos una población, por ejemplo, con discapacidad intelectual y acudimos a un sitio público en donde hay otras personas que no presentan esta misma condición de discapacidad. Y sobre todo si son niñas o niños los que están en ese espacio público, inmediatamente las familias empiezan a retirarlos de la población con discapacidad intelectual porque piensan que después sus hijos pueden imitar las conductas de este grupo de población. Empezar a presentarse alorrea o escurrimiento de saliva, movimientos estereotipados o manerismos, porque se sigue pensando, insisto, en que la discapacidad pareciera ser contagiosa, ¿no? Incluso cuando vemos, aunque no puede considerarse como tal una discapacidad, una persona que presenta vitiligo, y yo lo digo un poco como testimonio, vemos las manchas en algunas partes de su cuerpo y procuramos ni siquiera tocarla, porque pensamos que esa misma mancha se nos puede pegar a nosotros y entonces vamos a empezar a tener esta despigmentación de la piel. También se suele pensar que su discapacidad genera discapacidad en el entorno. Es decir que, y bueno, hace un rato estaba yo en otra charla y uno de los participantes decía que el problema de que se permitiera que las mujeres con discapacidad se embarazaran era porque entonces iba a ser incontrolable el número de personas con discapacidad que iban a existir en el mundo. Y yo le decía, bueno, no estoy de acuerdo con tu comentario, sin embargo, lo respeto. A mí me parece que la diversidad es parte de lo que genera la riqueza de la comunidad y de la sociedad en la que vivimos. Y si fueran más personas con discapacidad las que ocurrieran como consecuencia de un embarazo de una mujer con discapacidad, pues bueno, será la mujer con discapacidad la que decida si le da continuidad a este proceso o si puede en un momento dado tomar la decisión de interrumpirlo. Que deben hacer su vida y unirse en pareja, por ejemplo, con personas como ellos. Como si no fuera suficiente la segregación de la que ya de por sí son objeto, se pretende crear una especie de subgrupos o guetos en donde únicamente tengan oportunidad de manera aislada de relacionarse con personas que presentan su misma condición de discapacidad. También se piensa que las familias que tienen en casa una persona con discapacidad no desean darles educación integral en sexualidad. Esto es algo que afortunadamente está cambiando de manera acelerada y las familias se acercan con mucha frecuencia a nuestro grupo para solicitar que les demos orientación para educar a sus hijos o que seamos nosotros
quienes educamos a sus hijos a la par de a la familia. También se piensa que la religión... Perdón que la interrumpa tantito, pero ahorita nos agotamos el primer bloque, pero estamos ahorita prestando todo oídos para continuar escuchando la parte de estos mitos sobre la sexualidad en personas con discapacidad, pero vamos a unos segunditos de corte y regresamos, doctora. Con gusto. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo el tema del día de hoy, sexualidad y discapacidad. Y pues bueno, para esto nos acompaña, por supuesto, la doctora Irene Torices Rodarte, que ya en el bloque anterior nos comentaba sobre los conceptos tan importantes que deben de ser integradores sobre sexualidad y discapacidad. Y nos comentaba lo último, ¿no? Sobre esta parte de los mitos y es en torno a la sexualidad y la discapacidad. Por aquí alguno de los comentarios, doctora Erika Cervantes nos dice, muchos de nuestros problemas sociales tienen su origen en la falta de educación sexual y emocional que existe en nuestro país. Sin lugar a duda, eso es una anotación importante. Por aquí Axel Zamudio nos dice, el tema es de suma importancia. Es grato saber que el doctor Simi se preocupa por estos temas que son de suma importancia. Muchas gracias, Axel. Pues Anemon nos dice saludos, gracias a todos los que se están conectando, por supuesto, con nosotros. Y les decía que a lo largo del programa les estaría compartiendo un poquito de la semblanza de la doctora Irene, así que antes de continuar quisiera contarles que la doctora fundó en 2004 el Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención de la Discapacidad, que por sus siglas se conoce como HAT o HAT, ahorita nos dice bien la doctora, que provee atención especializada a personas con discapacidad, sus familias y profesionales en el campo de la educación y la salud. Realiza capacitación, brinda consejería en sexualidad y sexoterapia a diferentes grupos de población, particularmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. El objetivo de la doctora es ofrecer una solución integral a las dificultades en sexualidad existentes o potenciales de las personas beneficiadas del grupo. Actualmente es directora y presidenta de esta asociación desde su fundación. Pues agradecidos enormemente, doctora, de que esté con nosotros. No sé si quiera comentar algo sobre lo que nos han compartido algunos de los que nos están escuchando hasta este momento. Sí, la educación integral en sexualidad es nuestra herramienta principal, no solo para erradicar estos estereotipos o mitos que existen alrededor de las personas con discapacidad, sino para garantizar también la prevención de violencias de cualquier índole, pero sobre todo la violencia de tipo sexual. Y para poder garantizar una disminución de las disfunciones sexuales y una aceptación mucho más amplia de lo que son las comunidades de la diversidad sexual, de las personas con una identidad de género distinta a la normativa, con una preferencia sexual distinta a la normativa, y de esta forma también, pues de alguna o de muchas formas, garantizar una sociedad más, una relación entre las personas que constituimos una sociedad mucho más armónica.
Ok, muchas gracias, doctora. Pues continuamos con esto que usted nos compartía en el bloque anterior sobre los mitos sobre la sexualidad en personas con discapacidad. ¿Qué otros mitos existen en torno a este gran tema? Bueno, otra de las falsas creencias que se tiene, y esa no es únicamente de las personas con discapacidad, es un estereotipo que compartimos la mayoría de las personas o que comparten la mayoría de las personas, es que la relación sexual que culmina con el orgasmo es esencial para el goce sexual. Y en este andar buscando el orgasmo como la finalidad última de la vinculación erótica, nos perdemos de todo lo enriquecedor que pueden ser el resto de experiencias a la hora que se comparte una relación sexual con una pareja, independientemente de que en esta relación sexual no haya coito, porque puede no ser posible por la propia condición de discapacidad que presente la persona. También se piensa que si una persona con discapacidad presenta una disfunción sexual, es por su propia condición de discapacidad. Y aquí hay que ser cuidadosos, sobre todo a la hora de hacer una valoración clínica sexológica. Es posible que la disfunción sexual haya estado ya presente desde antes de que existiera la discapacidad y que nunca se hubiera identificado o que la pareja nunca se hubiera quejado de esa disfunción. Esta puede hacerse mucho más evidente en el momento en el que se instaura la discapacidad y por eso empieza a generarse la queja. Entonces, la valoración tiene que ser muy puntual porque la atención va a ser muy diferente si hay una disfunción de años en donde hay resentimiento, frustración, enojo por parte de alguno de los miembros de la pareja, así aparece como consecuencia de una discapacidad, porque el tratamiento va a ser inmediato y la resolución puede ser en muchas ocasiones más simple, aunque requiera de un proceso de desgenitalización. Y un último mito que voy a compartir es el que se piensa que una persona sin discapacidad que mantiene relaciones afectivas o sexuales con una persona con discapacidad lo hace porque no puede atraer a personas, entre comillas, normales. Entonces, la sociedad de los parados, como nos dicen las personas en silla de ruedas, no tenemos tampoco la libertad de vincularnos con quien se nos dé la gana, porque si elegimos vincularnos con una persona que presenta una condición de discapacidad, automáticamente también vamos a ser señaladas o señalados como diferentes, como anormales, como raritos, y esto pues también forma parte del estigma que podemos llegar a cargar quienes hemos tomado en algún momento de nuestra vida la decisión de vincularnos erótica o afectivamente con una persona que presenta una condición discapacitante. Por supuesto, y justo ahorita con este último mito que nos comparte, en redes sociales por ahí pusimos una pregunta sobre si sabían cómo se vive la sexualidad cuando existe alguna discapacidad. Y justamente una persona nos comentaba, dice, no sé, dice, ni lo pensé, sería saber cuál es la discapacidad. Yo siempre dejé un espacio abierto a la posibilidad de un matrimonio con alguien de condición especial. Aún me encantaría, ¿no? Y justamente lo que usted nos está comentando acerca de los deberes ser, ¿no? De lo que la sociedad espera que debamos hacer en muchas áreas de nuestra vida, son limitantes en todo sentido, ¿no? Porque no nos permiten justamente explorar no solamente nuestra sexualidad, sino nuestra vida personal en general, de acuerdo a nuestros propios valores y a nuestras propias convicciones, ¿no? Y ese es un tema, pues, bastante interesante de poder revisar. Pues, siguiendo con el tema del día de hoy, doctora, quisiera que nos compartieran justamente algunos de los derechos o de los derechos más importantes que una persona con discapacidad tiene justamente en torno al tema de sexualidad y que muchas veces desconocemos. Mira, llegamos a un punto interesante de la charla de hoy, Evelyn, porque curiosamente la primera carta de derechos sexuales que existe a nivel mundial, que hoy se le conoce como la Declaración de Tel Aviv, fue la Carta de Derechos Sexuales de los Minusválidos, que fue propuesta por Sofía Chipouras en un congreso de sexología en 1978, si la memoria no me falla, pero ya tiene bastantes años. Y a partir de esta carta, que es la Carta de Derechos Sexuales de Tel Aviv,
se construye la Carta de Derechos Sexuales de Valencia, propuesta por la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Sin embargo, aunque esta Carta de Derechos dice que es para todas las personas, únicamente hace mención a las personas con discapacidad en uno solo de sus artículos. En el artículo que habla del derecho a la libertad y a la expresión personal. Derivado de esto, en el 2018, el Instituto Nacional de las Mujeres empezó un trabajo con un grupo de organizaciones civiles y organizaciones públicas para construir lo que es la cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Y tendremos que estar como mexicanos muy orgullosas y orgullosos porque es la segunda cartilla que existe, no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Ahí nos ganaron los colombianos, ellos sacaron primero su cartilla de derechos sexuales de las personas con discapacidad, pero hay que decir que la ventaja que tiene la nuestra es que tiene un fundamento jurídico muy firme para que nadie en ningún estado de la República Mexicana diga que no puede hacerlos valer y que no puede respetar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Esta cartilla de derechos sexuales consta de 13 derechos y me voy a ir permitiendo leer cada uno, nada más de manera enunciativa, para que si tenemos interés se pueden meter a la página de Geisha y por ahí van a encontrar la liga, o a la página del Instituto Mexicano de la Juventud y ahí también van a encontrar la liga a las dos cartillas, la versión breve y la versión en donde está todo el fundamento jurídico. El primero es el derecho a una vida libre de discriminación, que este es un derecho de todas las personas, no solamente de las personas con discapacidad, pero como te decía yo hace un rato, al existir esta discriminación o estos mitos alrededor de un colectivo particular, es necesario señalar que también hacia las personas con discapacidad no podemos ejercer ninguna discriminación en cuanto a su sexualidad se refiere. El segundo es el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, que incluso es un derecho que está escrito en la Constitución. Hombres y mujeres no podemos ser diferenciados en función de nuestro sexo o de nuestro género. Tenemos la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida, incluyendo en el ámbito de la expresión de nuestra sexualidad o de recibir educación integral en sexualidad. El tercero es el derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. Curiosamente, cuando se estaba redactando este artículo, se cayó en cuenta que la ley para prevenir y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres no consideran de manera puntual a las mujeres con discapacidad. Entonces, hizo más importante esta evidencia el resaltar en esta cartilla que había que garantizar la integridad y una vida libre de violencia para cualquier persona con discapacidad y particularmente para las mujeres. El cuarto derecho enunciado en esta cartilla es el derecho a la libertad, a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. En muchas ocasiones, por las personas con discapacidad, incluso en cosas muy simples, toman decisiones terceros. Si nosotros vamos a un restaurante acompañados de una persona con discapacidad, es muy común que el mesero o la mesera le pregunte a la persona que no va utilizando una silla de ruedas o un bastón blanco, un par de muletas, qué quiere comer el señor o la señora que tenemos junto a nosotros. Y pues lo más correcto sería decirle, pues pregúntele a él o a ella, que es perfectamente capaz de decidir. Si en estas cosas tan pequeñas hay esta transgresión a el derecho a la libertad y a la autodeterminación, pues ya podremos imaginarnos cómo podemos andar en términos de derechos sexuales y reproductivos. El quinto es el derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma. Y aquí hay algo muy curioso. Cuando llegamos a tener personas con discapacidad que presentan una orientación o una identidad distinta a la heteronormativa, ponen el doble grito en el cielo, sobre todo si son menores de edad, porque las familias nos suelen decir, bueno, o sea, tengo a un hijo con discapacidad, es además mujer y aparte de todo es lesbiana, pues ¿qué más me va a pasar? Como si fuera la peor tragedia del mundo.
Entonces, es importante tener también presente que este derecho no solamente incluye a las personas con discapacidad, sino a la familia que de la que forma parte esta persona con discapacidad. Doctora, si me permite interrumpirla, perdón, antes de continuar con el séptimo, porque ya nos acabamos el segundo bloque, así que yo les pido que no se despeguen para continuar escuchando este desplegado justamente de los derechos que son tan importantes, por supuesto, saberlos. Así que no se despeguen. Doctora, muchas gracias, regresamos en unos segundos. Claro que sí. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Les recuerdo el tema sexualidad y discapacidad y también por ahí están apareciendo en pantalla los datos de FECHAD, la institución de la cual es directora la doctora Irene Torices y que por supuesto si ustedes quieren más información búsquenlos en estos teléfonos, no sé si también en redes sociales, ya nos dirá la doctora al final, y donde pueden obtener mayor información acerca de este tema pues tan valioso e importante que debemos de conocer. Y pues retomando lo que hemos estado platicando justamente sobre los derechos de las personas con discapacidades, nos habíamos quedado por ahí en el séptimo y vamos a continuar para que nos dé tiempo a escuchar toda la lista, doctora, la escuchamos. Claro que sí. El sexto y el séptimo están vinculados, que nos habíamos quedado en el 6, que son el derecho a la educación integral en sexualidad y el derecho a la información científica sobre sexualidad. Y aquí un punto importante que se consideró en razón de la discapacidad es que esta educación y esta información se brindara en lenguas, lenguajes y en formatos accesibles y acordes a cada condición de discapacidad. ¿Por qué se hizo esta puntualización? Porque tenemos personas sordas que no siempre reciben educación en sexualidad en lengua de señas mexicana o personas de los pueblos originarios o de población indígena que también presentan una discapacidad y que no tienen quien les oriente en sus lenguas nativas. Entonces, esto fue lo que hizo necesario puntualizar en la cartilla que tanto la forma de comunicar la información, de brindar la educación, como la accesibilidad a la misma tendría que ser acorde a las características particulares, personales y contextuales de la persona con discapacidad. El octavo derecho es el derecho al respeto a la intimidad y a la privacidad sexual. En muchas ocasiones es uno de los derechos más transgredidos, sobre todo porque no hay privacidad ni siquiera en casa. Las familias a veces piensan que por el hecho de vivir en su domicilio pueden entrar al cuarto de la persona con discapacidad, e incluso si no tenemos una discapacidad, en el momento en el que quieran sin siquiera tocar la puerta. Y esto hace que la persona con discapacidad se sienta violentada en su intimidad porque no puede tener una práctica sexual ni siquiera de tipo individual como puede ser la masturbación de forma libre en el momento en el que él o ella lo decidan porque está siempre al pendiente y con el estrés de que puede entrar alguien de su familia. El noveno es el derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad. Es elegir con quién quiero relacionarme, de qué manera quiero relacionarme y siempre que haya consenso entre las personas que se vinculan
afectiva o sexualmente, no tendría por qué haber ningún problema. Cuando hay coerción o cuando hay violencia de por medio, entonces sí, es importante hacer una intervención para garantizar que esto no se siga repitiendo. El 10º es el derecho a la atención de la salud sexual y salud reproductiva, acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Y volvemos no solamente al uso de lenguajes y lenguas accesibles a la condición de discapacidad de la persona. En este caso debemos considerar que cada discapacidad tiene sus características particulares en cuanto al impacto que va a tener en la sexualidad. La valoración, en consecuencia, va a tener que ser puntual a estas características de la discapacidad y la atención de manera secundaria, pues va a tener que ser igual, siguiendo cuáles son los impactos que la discapacidad impuso en la sexualidad de la persona que presenta esta condición, para que verdaderamente la salud sexual se garantice y la salud reproductiva sea un hecho. El 11º derecho es el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad y la adopción, así como la reproducción asistida. Y aquí México tiene un compromiso pendiente con Naciones Unidas, porque la esterilización impuesta a mujeres con discapacidad sigue siendo algo de todos los días en nuestro país. Hay una recomendación de Naciones Unidas a este respecto al Estado mexicano, y aún siguen siendo el personal médico y el personal educativo el que sugiere a las familias de personas con discapacidad el que ni bien inicien la pubertad, sobre todo las mujeres, se les esterilice de manera obligatoria sin pedirles su consentimiento, para evitar que puedan procrear, en el supuesto también de que esto puede protegerles de las consecuencias de un abuso sexual, únicamente pensando en el embarazo como una consecuencia, sin tomar en cuenta que a veces es mucho más impactante el impacto emocional y el impacto en la autoestima de la persona que el tener un embarazo como consecuencia de este tipo de violencia. El 12º es el derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. Aquí también todavía tenemos algo de trabajo, porque el Código Civil Federal sigue teniendo una restricción para unirse civilmente en matrimonio, que en realidad sería aplicable a todas las personas que habitamos este país, porque refiere que cualquiera que tenga una condición que pudiera ser hereditaria, que no pueda autogobernarse o que presente alguna adicción que le impida cumplir con los compromisos del vínculo matrimonial, pues estará en alguna de las excepciones que impiden la unión civil en matrimonio. Y el último, el número 13, es el derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. Aquí se retomó lo que en 1993 se dijo cuando se declaró el Año Internacional de la Discapacidad. Nada de nosotros y de nosotras sin nosotros y nosotras. Las personas con discapacidad tienen que estar presentes en los espacios de decisión, y por eso es que fueron participantes activos en la construcción de esta cartilla y en la discusión que se dio para ver qué sí se incluía como la descripción de cada uno de estos derechos y qué era necesario considerar para la revisión de la misma en un futuro. Evidentemente, falta mucho por hacer en nuestro país. No hay servicios amigables de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad. Es también uno de los grandes pendientes que se tienen con nuestras comunidades con discapacidad. Pero bueno, pues estamos a 2 años, a 3 años de que se haya publicado la cartilla. Tuvimos un año prácticamente parado, ¿no? O de no trabajo por la pandemia. Sin embargo, esperemos que termine convirtiéndose en una realidad el que en todos los espacios públicos y privados existan estos servicios de salud sexual y de salud reproductiva para las personas con discapacidad, en donde se promuevan, se respeten y garanticen estos derechos que acabo de compartirles. Sin lugar a duda, y nos motiva que grupos como el que usted lidera justamente también trabaja en tener un impacto en políticas públicas
y que eso es pues lo que va a permitir que esta carta pueda llevarse a cabo lo mejor posible, ¿no? A través del tiempo. Doctora, pues qué cree, ya nos terminamos el tercer bloque, pero ya ahorita regresamos al último para que nos vaya contando sobre qué podemos hacer nosotros como profesionales, como padres de familia, ¿no? Como acompañantes, y por supuesto que nos vaya contando un poquito sobre el encuentro de sexualidad que van a tener a finales de este año. Así que por favor no se despeguen, regresamos en unos segunditos. Muchas gracias por continuar con nosotros y pues el tiempo se nos va de volada, doctora, en los programas y pues nosotros gustosos de que nos haya acompañado en esta ocasión. Por ahí, antes de terminar con el programa, Rox González nos dice, bueno, también cirugías visibles o no visibles, para algunos se tornan como algo que acaba con la sexualidad y a muchos avergüenza preguntar, ¿no? Pues justamente gracias, Rox, estos espacios son para poder empezar a disminuir esta sensación de vergüenza, ¿no? Y empezar a hablar de los temas pues tal cual son. Doctora, cuéntenos entonces, ¿qué podemos hacer como padres, como profesionales, como acompañantes en torno a este tema de sexualidad con personas con discapacidad? Bueno, primero que nada sería aceptar que la discapacidad es algo que forma parte de el ser humanos o humanas y que ninguno de nosotros estamos exentos de tener esta condición en algún momento de nuestras vidas, porque puede ser que salgamos a la calle y que un imprudente pase a toda velocidad en su auto y que al atropellarnos genere que nosotros adquiramos una condición de discapacidad. Y nuestra vida se va a modificar de manera radical, aunque recibamos el tratamiento de rehabilitación más eficaz, quedarán algunas secuelas que pueden o no impactar nuestra sexualidad. Y al tener presente que cualquiera está en la posibilidad de adquirir una discapacidad, también tener conocimiento o informarnos de qué manera podemos apoyar a estas personas si requieren desde cruzar la calle hasta hacer uso de algún servicio, por ejemplo, de transporte público. Y también garantizar que los espacios en los que existen en nuestra ciudad sean lo más accesibles posible para las personas con discapacidad. Y en cuanto al tema de sexualidad, pues informarnos, seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir escuchando y viendo programas como este para que tengamos un mayor conocimiento de las diferentes formas en que se expresa la sexualidad de las personas y entenderlas de una manera mucho más consciente, con una actitud más abierta, más aceptativa a la forma en que se exprese su sexualidad y que podamos también empezar a educar en lo que son lo público y lo privado, aquellas conductas que sí pueden manifestarse en público, pero que en algún momento sería conveniente realizar en privado. Y voy a poner un ejemplo. Yo puedo darle un beso a mi novio o a mi esposo en la mejilla o en los labios en la calle, pero de eso a darme un agasajo marinero con él en la calle, pues ya es otra historia. Ya para eso se requiere, como nos dicen a veces hasta los niños y las niñas, oigan, ya búsquense un cuarto, ¿no? Eso se tiene que hacer en privado y con las personas con discapacidad no es la excepción.
sobre todo porque si hablamos en el caso de discapacidad intelectual, su capacidad de juicio puede estar disminuida y esto puede hacer que las conductas que se deben de considerar privadas se realicen de manera pública frente a multitud de personas. Y si nosotros no vamos educándoles en relación a que hay estos espacios públicos y privados, conductas públicas y privadas, va a ser difícil también la aceptación y en consecuencia la inclusión plena y la participación plena de estas personas en la sociedad. Y bueno, como profesionales, seguirnos capacitando para poder garantizar que tengamos todos los recursos cuando una persona con discapacidad se acerque con nosotros y nos pregunte cuál es el impacto de su discapacidad en la sexualidad. No hay otra forma más que continuar en formación, continuar profesionalizándonos tal cual. Y en el caso de quienes fungen como acompañantes o como cuidadoras o cuidadores secundarios o terciarios, también sería importante esta capacitación para poder garantizar que no se tengan actitudes de discriminación o actitudes de rechazo hacia la población con discapacidad por alguna manifestación sexual que pudiera no estar dentro de nuestros parámetros o dentro de nuestros valores y ser más aceptativos a estas manifestaciones. Muchísimas gracias, doctora. Pues nos quedamos con esta cuestión de poder informarnos, ¿no? De no invalidar, de analizar y por supuesto que eso nos pueda hacer personas más socialmente responsables. Y no nos queremos ir, doctora, sin que nos cuente brevemente, aunque sea sobre el encuentro de sexualidad que va a haber el fin de año. Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, el Encuentro con tu Sexualidad es un evento para personas con discapacidad, sus familias y profesionistas que les prestan servicios, que se va a realizar en la primera semana de diciembre y hay talleres, conferencias y cine debates. Los talleres están dirigidos tanto para población con discapacidad como para familiares de personas con discapacidad y, como dije hace un rato, profesionistas que les prestan servicios. Si requieren mayor información, la pueden consultar en nuestra página web, que es www.gayshat.org.mx, o en nuestro Facebook, que es gayshat.oficial, o también en nuestra cuenta de Twitter, que es @sexosinlata. Por ahí hay una faltante en uno de nuestros teléfonos, que es el 55 65 95 15 31, que ese es también nuestro WhatsApp, para que también si quieren comunicarse a través de ese medio, con mucho gusto recibimos sus comentarios, sus dudas y les damos respuesta lo más rápido que podamos. Muchísimas gracias, doctora. Sí, por ahí nos faltó ese número, pero ahorita se los ponemos de todos modos abajo en los comentarios para que ya esté correcto. Le agradezco muchísimo su participación, de verdad estamos encantados que nos vuelva a acompañar en estos programas y ojalá estén en próximos. Y pues estamos aquí, les recordamos que nos pueden ustedes localizar en el Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales. Doctora, hasta luego, que tenga buena tarde. Hasta luego, fue un gustazo. Igualmente, que estén bien todos, nos vemos en la próxima.